Hola, saludos y bendiciones. Soy Rolando Díaz de Jesus Church. Estamos en nuestro desafío 365 de la Biblia. Hoy es nuestro día número 12. Comenzamos. Hoy quiero hablarles acerca de cómo lidiar con el temor. En un nivel, el temor es saludable. Es una emoción inducida ante una amenaza percibida, una emoción humana natural dada por Dios. También es un mecanismo básico de supervivencia que nos mantiene con vida y nos protege del peligro. No obstante, también existe una cosa llamada el temor no saludable. La palabra griega comúnmente usada en el Nuevo Testamento es phobos, de donde deriva la palabra fobia. Es el miedo no saludable, desproporcionado en relación al peligro que representa. Una reacción ante una evidencia falsa que se presenta como verdadera. Es dramatizar una situación, sobreestimar el peligro y subestimar mi capacidad para enfrentarlo. Las fobias habituales incluyen miedos en relación a la salud, las finanzas, el fracaso, el envejecimiento, la muerte, la soledad, el rechazo, a no ser especial, a echarlo todo a perder, a hablar en público, a volar a las alturas, inclusive a serpientes y arañas, etcétera, etcétera. También incluyen cosas englobadas en la expresión inglesa FOMO, que significa miedo a perderse algo o miedo a no ser especial. A lo largo de mi vida, mi gente, he experimentado muchos temores, desde un miedo insignificante hasta ataques de pánico y otros miedos que son prácticamente irracionales. Aunque el Espíritu de Dios no genera temor negativo, existe un temor saludable, el temor de Dios, mi gente. Desde luego, no implica vivir aterrorizados con respecto a Dios. En realidad significa lo opuesto, es una comprensión de quién es Dios en relación con nosotros. Incluye respeto, reverencia, asombro, honor, adoración y alabanza, y aún podría traducirse como amor a Dios. Es reconocer el poder, la majestad y la santidad del Dios Todopoderoso. Nos lleva a tener un respeto saludable hacia Dios. Se constituye como antídoto para los demás miedos y fobias que sentimos en la vida. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie ni a nada más. No es coincidencia que mientras el temor de Dios ha decrecido en nuestra sociedad, todos los demás temores se han incrementado. Necesitamos regresar a una relación correcta con Dios, volver a tener ese respeto y esa honra a Dios. La expresión no teman es uno de los mandamientos más frecuentes en la Biblia. Los pasajes bíblicos de hoy incluyen 4 de sus menciones. Nuestro primer pasaje bíblico está en el libro de Proverbios, capítulo 1, del verso 20 al verso 33. Sin temor a los daños. Mi gente, este pasaje ofrece la clave para evitar el miedo y vivir en paz y sin temor de ningún peligro. El concepto del temor del Señor es uno de los temas principales de Proverbios y aparece más de 20 veces en el libro. Es una decisión que tomamos. Si eres sabio, escogerás temer al Señor y además escucharlo. Se promete que quien obra así vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. La sabiduría está personificada en el libro de Proverbios. Al leer el texto con la lente del Nuevo Testamento, sabemos que se trata de Jesús, quien es la sabiduría de Dios según Pablo a la primera carta de Corintios capítulo 1 verso 24. Este pasaje de Proverbios 1 verso 20 al 32 es una advertencia en contra de ignorar la voz del Señor y seguir una senda de complacencia y necedad. En cambio, lo mejor que uno puede hacer es escoger temer a Dios y escucharlo y arrepentirse cuando viniere la corrección. Si uno obra de ese modo, Dios se le revelará más de lo que uno podría imaginar. Y la sabiduría dice, les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Se nos revelarán los tesoros escondidos de sabiduría en sus palabras. Escojamos este temor de Dios y estaremos en buenas manos. Y así podremos ser libres del miedo a sufrir cualquier daño. Por eso podemos orar. Señor, elijo temerte, llevar una vida de reverencia y admiración de tu poder, de tu majestad y de tu santidad. Ayúdame a vivir temiéndote solamente a ti. Nuestro segundo pasaje bíblico, mi gente, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10, verso 1 al verso 31. Sin temor a la gente. En este pasaje, Jesús dice 3 veces, no tengan miedo,
está en el verso 26, verso 28 y verso 31. El contexto es el envío de Jesús a los discípulos a predicar el evangelio y sanar a los enfermos. En cuanto Jesús llama a sus 12 discípulos, los envía en misión. Mención aparte, la capacitación teológica tendría que ser intensamente práctica y no solo teórica. Los envía y los hace con nosotros a seguir su ejemplo y proclamar el reino de los cielos, el cual se ha acercado. Pero también demostrar el poder de Dios. Sanen a los enfermos, dijo Jesús. Al enviarlos, Jesús advierte que enfrentarán mucha oposición. Los envío como ovejas en medio de lobos. Necesitarían sabiduría pura. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, les hace la referencia. Afrontarían la oposición de tribunales, el odio, la persecución e incluso los considerarán endemoniados. Es en dicho contexto que Jesús reitera 3 veces: no tengan miedo. Como ya se los dije, está en el verso 26, verso 28 y verso 31. No tengan miedo de lo que digan. Primero dice, no les tengan miedo. Debes tener miedo solamente a Dios y no a los demás. Y esto sin importar cuán poderosos pudieran ser. Por ejemplo, tribunales, sinagogas, gobernadores y reyes. Ponga atención a lo que dice las Escrituras. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Eso está en la misma porción bíblica en el verso 19, verso 20. No tengan miedo de lo que otros hagan. En lugar de temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman a Dios, que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Es decir, tener un respeto saludable por Dios, que es todopoderoso y lleno de amor. Dirige tu temor hacia Dios, quien sostiene tu vida entera, cuerpo y alma, en sus propias manos. Lo que otros pudieran hacerte no se compara con lo que Dios puede hacer en tu vida. No tengan miedo de lo que ocurrirá. Dice que si temes a Dios, no deberías temer a nadie ni a nada más. Dios tiene el control supremo. No se venden 2 gorriones por una monedita, dice la Escritura. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. No solo tiene el control, sino que también te ama profundamente. Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A Dios le importa lo que te pasa aún más de lo que a ti mismo te pudiera llegar a importar. Por eso podemos exclamar: Señor, gracias por decirme que no debo tener miedo. Gracias por valorarme y amarme tanto. Ayúdame a conocer tu amor y a confiar en ti y no tener miedo de lo que otros puedan hacer. Nuestro siguiente pasaje bíblico se encuentra en el libro de Génesis capítulo 25, verso 1 hasta el capítulo 26, verso 35. Sin temor a la muerte. La vida nunca es fácil. No fue fácil para Isaac. Entre otras dificultades, esperó 20 años el nacimiento de un hijo. Luego fue testigo de la rivalidad entre hermanos al nacer los mellizos. Vivía entre filisteos hostiles y uno de sus hijos se convirtió en una fuente de amargura, dice la Escritura, como espinas en el costado de Isaac y Rebeca. Isaac cometió el mismo pecado que su padre. Trató de hacer pasar a su esposa como si fuera su hermana. No obstante, pareciera que Isaac aprendió algo de los errores de su padre. Cuando Rebeca no podía tener un bebé, a diferencia del intento desastroso de Abraham de resolver las cosas mediante una relación con Agar, la reacción de Isaac fue de orar a Dios por un milagro. El Señor se apareció a Isaac y le prometió: yo estaré contigo y te bendeciré. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Génesis 26, verso 3 y verso 4. Sin embargo, Isaac tenía miedo, temía morir. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, exclamó Isaac en el verso 7 y verso 9. Cuando Abimelech vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca, dijo:
con que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Isaac respondió, yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Dios dijo a Isaac, no temas, que yo estoy contigo. Isaac temía a la gente más de lo que temía a Dios, y entonces se le recordó que no debía tener miedo a los demás, porque Dios estaba con él. Recuerda la misma verdad al verte tentado a temer. Dios está contigo. Si Él está junto a ti, no debes temer ni miedo a nada ni a nadie. Pese al temor que Isaac tenía a los demás, Dios lo bendijo. Expresó, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. La bendición de Dios implica crecimiento, cosechar muchas veces a lo largo del tiempo. Esto es lo que Dios también tiene para tu vida y Él anhela hacerlo realidad. Abrió, dice Isaac, nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Quizá el equivalente para nosotros hoy en día sea abrir las iglesias como una fuente de agua viva, como un río que recorre. Cuando Isaac se encontró con oposición y fue detenido, avanzó hasta encontrar otro pozo que pudiera reabrir. De esta forma, el Señor le dio espacio para desarrollarse. Tú no puedes quedarte estancado. Nada de esto es fácil, pero recuerda que el Señor te dice, no temas, que yo estoy contigo. Por tanto, podemos decir, Señor, gracias por tu promesa de estar conmigo. Gracias por decirme una y otra vez que si tengo temor de ti, no tengo por qué tener miedo a nada ni a nadie. Anexo, mi gente, está en Génesis capítulo 26, verso 34. Parece que hubo una enorme diferencia entre la manera en que Isaac y Esaú escogieron sus esposas. Para Isaac, muchas oraciones y señales orientativas lo llevaron a encontrar una mujer de fe, mientras que Esaú eligió insensatamente. Se convirtió en una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Es tan importante escoger el cónyuge correcto y orar por nosotros y nuestros amigos, de modo que Dios los guíe para encontrar la persona adecuada. No hay que dar prisa, hay que esperar en el Señor. Notas editoriales. El miedo es una parte ineludible de la experiencia humana. La ansiedad, el miedo y las fobias amenazan con sofocarnos. En virtud de que se nos enseña que es débil mostrar temor, que los cobardes son despreciados y que los héroes no tienen miedo, tratamos de esconder nuestros temores y nuestras ansiedades. Y así, al autoconfinarnos, la imagen que tenemos de nosotros mismos cae en picada junto con nuestra autoestima. Debemos de creer que Dios está con nosotros y somos imagen de Él. Extracto del libro A John Counterfeit, afrontando las 6 fobias más comunes de la vida. Bendiciones, mi gente. Si has llegado hasta el final de este podcast, por favor, regálanos un me gusta, comenta en la parte de abajo y comparte en las plataformas de tus redes sociales. Además, quiero invitarlos a que asistan con nosotros a nuestro servicio los días domingos a partir de las 6 de la tarde y los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Ven tal como eres. Estamos ubicados en la bella ciudad de Malacatán, San Marcos, en la Torre del Aguilucho. Aquí eres bienvenido. Ánimo, mi gente. Dios los bendiga y muchos éxitos.